Con las charlas que veníamos del miércoles previo con la doctora Vanessa. Para los que no estuvieron, ella es pediatra especialista en nutrición y diabetes, y hoy vamos a seguir con la segunda parte, que es más práctico y es más sobre casos clínicos y tips en nutrición. Vanessa, te dejo a vos para que comiences. Bueno, ahí me desactivé y me vuelvo a presentar. Como todas las veces que hacemos, algunos ya me han escuchado, pero bueno, yo soy pediatra especialista en nutrición. Esta es la segunda parte de la charla de nutrición en situaciones especiales y le pusimos ese nombre porque realmente hacer un resumen de todas las patologías nutricionales que existen es bastante difícil. Pero bueno, esta parte la vamos a hacer un poco más dinámica. Vamos a hablar de casos clínicos que he tenido en el consultorio, y en función de eso vamos a ir desglosando cosas nutricionales que se nos presentan en la práctica diaria, ¿no? Y una de las cosas más interesantes que me encantó, y digo, son de las cosas que nunca se hablan generalmente en las charlas de nutrición, les cuento este caso. Clara es una bebé de 1 año, es de recién nacida de término. La mamá me consulta por mala progresión de peso, pero en el interrogatorio, en el registro nutricional, que es lo que habitualmente nosotros hacemos en nutrición, la mamá de Clara me dice que toma 2 biberones de cepita, que es lo mismo que decir Bagio, ¿no? Por día, más leche, más semisólidos. La realidad es que los semisólidos de Clara eran papa, calabaza, la verdad que con muy poca diversidad. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos como para desglosar un poco esto es: ¿qué intervención realizaríamos y qué opinión tienen acerca de los jugos? Y ahí les pregunto si alguien tiene ganas de empezar a participar, ¿sí? A mí me encantaría que alguien del público me diga a dónde quiero ir con esto, y a ver si están pensando en lo mismo que yo o les voy a hablar de un tema nuevo que nunca escucharon. ¿Alguien se anima a, aunque sea por el chat, poner qué es lo que estoy pensando con respecto a Clara? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Por qué no aumenta de peso? ¿Y qué intervención nutricional se me puede llegar? ¿Nosotros podemos empezar a desglosar, o quieren que yo siga hablando y nos animan a participar? Escucho a los participantes. A ver, si hay alguien que se anima a escribir algo. No veo que están todos como muy callados, así que sigo hablando. Bueno, en este caso, de lo que voy a hablar y de lo que generalmente nunca se habla en nutrición, ahí hay un más. A ver, vamos a ver ese más en el chat. Dice, orden alimentario, suprimir los ultraprocesados. Me encantó, Luisi. Excelente. Pero les voy a contar algo más, además de eso, que tienen todas estas cosas, y que generalmente veo que en las charlas generales de nutrición no las ponen. Entonces por eso me encanta, educación alimentaria, Judy, muy bien, perfecto. Pero ¿qué es educación alimentaria? ¿Qué les decimos? Jugos dulces pusieron, perfecto. ¿Qué más? Me falta algo. ¿Qué más? ¿Qué más le dirían con respecto a la educación alimentaria? ¿Qué haríamos? Decimos, ¿qué es un ultraprocesado también? Porque decimos, evitemos los ultraprocesados, pero ¿qué tienen los ultraprocesados? Calorías vacías, muy bien. Reemplazar jugos por frutas o licuados, perfecto. ¿Qué más? Hay algo más, hay algo más. Y que me encanta contarles en la charla, porque es algo que la Academia Americana de Pediatría está difundiendo, así que voy a seguir, pero está perfecto todo lo que dijeron, porque es lo primero que tenemos que evaluar cuando vemos el registro alimentario de Clara, y además pensar en algo más que les voy a tirar un tips quizás nuevo, o quizás ya no lo han escuchado. Pero la Academia Americana de Pediatría, si me deja pasar la diapositiva, se me trabó. Ahí está. Habla de aditivos alimentarios. Y los aditivos alimentarios preocupan bastante porque son compuestos químicos. Los usan para preservar, empacar y modificar las texturas de los alimentos, ¿sí? La FDA hay 10.000 que tienen aprobados.
Pero el problema es que hay aditivos que sí tienen efectos deleterios en pediatría, ¿sí? ¿Y cuáles son los aditivos que tenemos que evitar? El problema de estos aditivos es que interfieren en las hormonas, en el crecimiento y en el desarrollo. Y hay una exposición muy, muy alta a estos aditivos que es lo que nos está preocupando muchísimo. Realmente, cuando hablamos de ultraprocesados, estos ultraprocesados lo que tienen es gran cantidad de aditivos. Entonces, justamente como son todas las regulaciones, el gran problema que tenemos es que no tenemos acceso a saber qué es lo que están en esa composición, ¿no? Pero sí hay cosas que podemos evitar, y vamos a hablar un poquito de lo que habla la Academia Americana de Pediatría, para evitarlos y cuáles son las consecuencias de estos aditivos en los niños. Entonces, en este cuadrito que parece muy abrumador, vamos a empezar a hablar de algunos. El bisfenol es bastante conocido porque lo usaban para hacer los biberones. La FDA lo prohíbe, pero el problema es que lo siguen usando en los tomates enlatados y en las botellitas de agua. Ahora hay botellas de agua, cuando uno va a comprar, que en realidad aclara sin bisfenol, entonces hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Cuál es el problema del bisfenol? ¿Qué es lo que produce? Y fíjense en el cuadro en problemas seleccionados a nivel pediátrico. Actúa a nivel del estrógeno del cuerpo, actúa en la pubertad, disminuye la fertilidad, aumenta la grasa corporal y disminuye todo lo que es el sistema inmunitario y nervioso. Imagínense que estamos hablando de enlatados y de una botella de agua, ¿sí? Entonces, no estamos hablando de cosas que no tenemos en lo cotidiano, no. Si haríamos una encuesta alimentaria y preguntaríamos de dónde sacan la salsa, la mayoría, creo que el 100% de los pacientes nos dicen que usan tomates enlatados, no tomates de vidrio. ¿Sí? Así que es muy importante tener el bisfenol. El bisfenol, me cuesta un montón nombrarlo. ¿Sí? Me pareció muy importante hablar de estos aditivos. Otros son los falatos. ¿Sí? Lo hacen para flexibilizar el vinilo y los plásticos también lo usan ahí. Y sobre todo en la producción industrial de alimentos. Todo lo que son alimentos ultraprocesados implican que tienen un proceso de fabricación y un proceso de envase, ¿sí?, que necesita para conservarse determinados químicos y aditivos. De eso estamos hablando. Y fíjense que los falatos afectan el desarrollo genital del hombre, la función metabólica, el sistema cardiovascular y produce obesidad. Y vámonos al perfluoroalquilo, que nombre raro, ¿no? Pero bueno, lo usan justamente para los empaques de alimentos, y uno de los empaques más frecuentes, que es lo que tenemos que tener en cuenta, y que los usan mucho, son las bolsitas para preparar los pochoclos en microondas. Y si ustedes se fijan en qué problema produce, fíjense que reduce la respuesta inmunitaria, el peso, afecta el sistema hormonal, afecta el control muscular, al desarrollo cerebral y a la fortaleza ósea. Y no nos olvidemos que esta cantidad de químico, aunque sea muy pequeña en cantidad, imagínense en un niño que tiene una composición corporal muy, pero muy chiquitita, a diferencia de un adulto. Así que la toxicidad probablemente sea mucho más alta. Y para ir un poco más a los más frecuentes, tenemos el perclorato. También lo usan en los empaques de alimentos secos, así que hay que tener mucho cuidado con qué tipo de envases. Interfiere sobre la hormona tiroides y el desarrollo y crecimiento en las etapas del cerebro. Pero en el que más me quería focalizar eran los colorantes. Los colorantes que lo usan para todo, los colorantes que lo usan porque generalmente son muy atractivos en pediatría, son atractivos desde el punto de vista del marketing, así que hasta los cereales que uno indica vienen coloridos. Entonces, como mejora la apariencia del alimento, son muy vendidos y muy, pero muy consumidos en pediatría. Y el otro es el tema de las bebidas.
todas las bebidas que no sean agua necesitan colorantes sintéticos para justamente ser atractivos, porque no es un alimento natural. Entonces, como no es un alimento natural, es un alimento procesado, justamente tiene colorantes. Y ni hablar de cuando hablamos de gelatinas, de gomitas, ¿sí? Hay un montón de colorantes que se usan en la práctica cotidiana. Una cosa es usarlo en forma ocasional, pero la realidad es que en lo cotidiano uno ve que toman jugo Bagio diariamente, gastan muchísima plata, está asociado no solamente a obesidad por la cantidad de azúcar que tiene, sino también al efecto deleterio de los colorantes, ¿sí? Entonces, no solamente disminuye todo lo que es los ingredientes, ¿no?, de una fruta natural, porque está reemplazando algo que es nutritivo, sino que tiene efectos en el comportamiento y la atención del niño. Fíjense, súper importante, ¿sí? Y otra cosa, los nitritos y los nitratos, un poco más conocidos para lo que es nuestra pediatría general por la metahemoglobinemia, pero sí lo usan mucho para preservar y realzar y colorear lo que son carnes, pescados, todo lo que es salchichas, y produce alteraciones en el sistema digestivo y sobre todo tumores a nivel digestivo y del sistema nervioso. Esto está sacado de la Academia Americana de Pediatría, es de acceso gratuito, se puede googlear si ingresan a esa página. Realmente es muy preocupante y es muy, pero muy importante que nosotros, cuando hablamos de alimentación saludable, demos indicaciones desde el conocimiento de, no es solamente vamos a engordar, ¿qué es una mala nutrición? Una mala nutrición implica que va a tener efectos deleterios, y cuando hablamos de efectos deleterios, miren de todos los efectos de los cuales hoy les hablé, de efectos en el desarrollo neurológico, de la presencia de posibilidad de tumores, de la presencia sobre alteraciones en las hormonas tiroideas, efectos en el comportamiento, ¿sí?, que son muy, pero muy importantes en la práctica diaria y en el crecimiento de un niño y en su desarrollo, ¿no? Pero ¿cómo evitamos la exposición a esto? Hay algunas maneras de evitar y que podemos dar pautas generales, ¿sí?, que nos van a servir mucho en la pediatría general. Como siempre decimos, alimentos frescos, no enlatados. No enlatados. Consumimos mucho durazno natural, consumimos muchos enlatados de choclo, los enlatados los consumimos frecuentemente. Entonces, tenemos que apostar a no consumir enlatados. Menos carnes ultraprocesadas. Entonces, ahí es donde estaban las salchichas, esas hamburguesas, esos chorizos que tienen nitratos, empanadas, fiambres, carnes empaquetadas, donde hablábamos de todos estos compuestos que son químicos y que sobre todo cuando están en un envase, que a veces nos puede llegar a pasar, he visto carnes congeladas que las descongelan en el microondas. Entonces ahí puse evitar poner el plástico al microondas, o bueno, al lavaplatos, el que tiene lavaplatos, pero cuando uno calientan estos plásticos y estos químicos, es cuando el químico se mezcla con el alimento y ahí es donde produce el efecto deleterio en nuestros hijos, ¿sí? Usar acero inoxidable para cocinar o vidrio, recuerden, ¿sí?, que si hablamos de la salsa de tomate, como decíamos, si queremos evitar un enlatado, pues lo ideal sería hacer una salsa de tomate con un tomate propio, ¿no? Y sobre todo en comidas calientes, porque el problema de la degradación tiene que ver con el calentamiento de esa comida en particular. Evitar enlatados y las comidas empaquetadas, que cada vez son más frecuentes. Antes se veían en otros países, en países industrializados. Ahora en Argentina la realidad es que uno va al súper y son todas comidas empaquetadas, y la realidad es que la población tiene una tendencia a consumirla porque es mucho más fácil de utilizarlas. La bolsa de pochoclo, como les dije antes, esa que calientan y es muy práctica y es de un uso muy cotidiano ahora en los chicos de determinadas edades, y evitar los colorantes.
Y algo que me pareció muy interesante que destaca la Academia Americana de Pediatría, y habla del colorante artificial y la hiperactividad en la infancia, pero hablando sobre todo de trastorno del déficit de atención por hiperactividad. Es muy frecuente que me consulten por dietas restrictivas en pacientes con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Dietas que se han puesto de moda, como restringir, por ejemplo, sacarles el gluten, restringir los azúcares, pero no se habla de colorantes. Y la Academia Americana de Pediatría es muy clara en esto, donde dice problemas del comportamiento, y dentro de los cuales está este déficit de atención e hiperactividad. Entonces dice, podría ser beneficioso limitar los colorantes artificiales en la dieta si están empeorando los síntomas, siendo que no tienen ningún valor nutricional y que podemos tener efectos deleterios. Y fíjense que les puse una foto con todas las cosas que tenemos con colorantes en lo cotidiano. ¿Cómo no vamos a evitar algo que además la verdad no tiene ningún valor nutricional? Y ahí es donde yo voy a volver a insistir con lo que siempre, para todos los que me conocen, insisto con el yogur natural. Los yogures tienen colorantes. Entonces, una de las razones por las cuales apostamos al yogur natural y a que todos hagamos el yogur natural en casa y a que cocinemos más saludable, a que cocinemos más, es que también tiene colorantes. Y el consumo de postrecitos, de yogures, de todo lo que tenemos en lo cotidiano, si uno se pone a pensar, siempre tienen colorantes. Entonces, fíjense lo importante de hablar de algo, no solamente de cómo distribuimos los alimentos, de una alimentación más saludable, sino qué le estamos dando a nuestros hijos y qué le estamos aportando. Una gelatina, digo yo siempre, ¿qué valor nutricional puede tener? La verdad que ninguno, y lo único que me aporta es un colorante. Así que son, en general, como para concluir con respecto a este caso, algo que yo evitaría. Y probablemente su mala progresión de peso tenga que ver con que está consumiendo algo que ocupa un espacio a nivel digestivo y desplaza todos los nutrientes saludables que Clara debería tener. Es decir, ¿qué debería estar comiendo? Una fruta que tiene vitaminas, que tiene nutrientes, que tiene fitoquímicos, que tiene fibras y que tiene un efecto saludable y protector sobre su sistema nervioso y no colorantes. Pero bueno, yo apuesto mucho a esto, lo insisto bastante. Creo que también tenemos que ir por esta vía, lo que son huertas naturales en el hogar, son muy sencillas de hacer. El INTA publica muchas guías de puntos básicos a tomar en cuenta. Yo insistí mucho durante la pandemia en la organización de huertas en los domicilios, porque la verdad es que son muy fáciles de hacer, son económicas, no tienen químicos, no tienen pesticidas. Entonces empecemos a apostar a tener alimentos más saludables y tenerlos en casa y siendo económico, ¿no? Y es realmente fascinante cuando los chicos participan de estas actividades. No solamente lo estamos haciendo participar de actividades físicas, sino que lo estamos haciendo participar de algo que después van a consumir. Y sí está demostrado que cuando ellos participan de estas actividades, los niños se alimentan mejor, de mejor calidad, y tienen más adherencias a frutas, verduras. Así que les dejo 2 páginas como herramientas que son de acceso gratuito, que las pueden difundir como para darle a los pacientes si tienen ganas de empezar en casa, si no lo han hecho. Yo la verdad que estoy muy, muy emocionada con lo que es la huerta natural, se hace con muy, muy pocas cosas y la verdad que lo estamos haciendo hasta en departamentos, ¿sí? Aunque sea tener un producto natural que no sea transgénico y económico, con semillas, es realmente un gran cambio y es a lo que apostamos todos, ¿no? Una alimentación más saludable y más económica. Pero bueno, como ustedes me habían dicho antes, vuelvo a repetir lo que habíamos hablado en la charla anterior,
¿Qué otra cosa tiene este jugo? Es un ultraprocesado que tiene gran cantidad de azúcar. Gran cantidad de azúcar en una época donde estamos en epidemia de obesidad, donde la verdad que es una caloría vacía, y donde les dejo ese link de sinazúcar.org. Realmente tiene fotos fascinantes, esa me fascinó. El azúcar, ellos apuestan al azúcar mata, igual que el cigarrillo, entonces esa foto siempre me resultó fascinante para mostrarle los terrones de azúcar, y ellos los imitan a un cigarrillo, y realmente el azúcar mata y además es muy, muy costosa. Sobre todo en un país donde tenemos grandes dificultades económicas, no podemos estar gastando en bebidas ultraprocesadas. ¿Hasta acá vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Si no, pasamos a otro caso. Pasamos a otro caso. Si quieren. Ahí tienen una pregunta. Me vuelvo. Así yo me fascino con las preguntas. ¿Cómo es la página de Sin Azúcar? Es en Instagram, la buscan con sinazúcar.org. Así de sencillo. Y les salta en Instagram. Es hermosa esa página. ¿Serían disruptores hormonales? Sí. El problema es que, acuérdense, que hay un gran poder de las industrias. Entonces la Academia Americana de Pediatría publica esto, tiene efectos deleterios, hay muchas publicaciones, pero hay pocos estudios. Entonces se sabe que son disruptores hormonales, dicen no se lo dan en pediatría, pero bueno, los efectos son de todo tipo, incluso los tumores. Los tumores me llamó mucho la atención. Sabiendo, y ustedes lo están viendo en la práctica diaria, cómo están aumentando las incidencias de tumores de todo tipo en pediatría, que no se veían en épocas pasadas, ¿no? Entonces eso también nos hace repensar, digamos, en replantear todo. Y ahí me preguntan, ¿Vane, ¿recomendaría los probióticos en pediatría? Sí. Los probióticos son fundamentales, pero los probióticos son fundamentales, ¿sí?, en nuestra vida cotidiana. Y cuando hablo de probióticos naturales. El yogur casero, es un probiótico natural, pero cuando hablamos de probiótico, no sirve dar un solo probiótico, ¿sí? El probiótico es un grupo, para el que no sabe, de bacterias que nosotros le decimos buenas, protectoras. Esto es un capítulo hermoso, todo lo que es microbiota. Y en este capítulo de microbiota, todos los beneficios que tienen los probióticos sobre, no solamente a nivel digestivo, sino ya se sabe que está relacionado a nivel cerebral. Entonces, los probióticos están súper recomendados, pero el probiótico viene con qué nos alimentamos. Si nos alimentamos con yogures caseros, si nos alimentamos con cosas naturales, los probióticos vienen naturalmente y generamos una flora intestinal propia, nueva, saludable, que nos va a dar un niño saludable en todos los sentidos y que probablemente se enferme menos. Eso está totalmente demostrado, ¿sí? ¿Alguna contraindicación? Sí. Los probióticos están contraindicados en las inmunodeficiencias, ¿sí? En estados de inmunosupresión, en estados de neutropenia, ahí no los recomendaría. Sí, hay que tener precaución, ¿sí? Hay algunos estudios con algunos yogures que han hecho sepsis por justamente la traslocación y la probabilidad. Entonces, en esas situaciones, en estados, en un paciente crítico, por ejemplo, un probiótico sería peligroso y no habría que indicarlo. Esto es para la vida cotidiana, es prevención. El probiótico es un preventivo, y uno de los mejores probióticos que podemos dar es la leche materna también. No nos olvidemos que la leche materna, si nosotros la damos desde temprana edad, es un probiótico que nosotros lo estamos dando desde temprana edad y ya estamos generando un efecto saludable, ¿no? Bueno, ahí la Luisi me pregunta, esperemos avance en el Congreso de la Ley de Etiquetado Frontal. Fundamental lo que decís, Luisi, porque tenemos un gran problema. A nivel internacional los etiquetados frontales son, la verdad, increíbles, tienen acceso a qué estamos consumiendo, pero cuando uno ve los productos en Argentina, hay una disparidad en lo que se escribe, justamente porque no hay una ley de etiquetado frontal que además sea clara.
fundamental para un paciente, para cualquiera de nosotros, es entender que ese etiquetado tiene que ser claro, que tenemos que decir qué cantidad de grasa, qué cantidad de azúcar. Entonces la ley de etiquetado creo que es inminente y súper necesaria y algo por lo cual tenemos que pelear todos, ¿no? ¿Alguna pregunta más o sigo? ¿Quieren seguir con el caso siguiente? Sigo. Pero el caso siguiente les cambio rotundamente de tema. Yo paso a otro tema totalmente diferente. Vamos a ver si me deja. Bien. Y el caso 2 es un paciente mío que fue un recién nacido de término, con bajo peso al nacer, porque pesaba 2 kilos 200, pero fue de 38 semanas. Fue una parálisis cerebral, ¿sí? Con hidrocefalia, valvulada, pero que a mí me consulta a los 5 meses de edad y estaba en estas condiciones como en las condiciones que lo ven en la foto. A los 5 meses de edad pesaba 4 kilos, ¿sí? La verdad que estaba muy irritable, esta foto es un poco posterior a como yo lo conocí, muy irritable, retraso de pautas madurativas, totalmente demasiado, y tenía algo que me llamaba mucho la atención, que era un estridor inspiratorio-expiratorio, que la verdad que lo primero que pensé es que íbamos a traqueostomía directa. Y la mamá tenía un saturómetro en su casa que me decía, Vane, te satura siempre. Bueno, y como para ir desglosando este caso, tiene varias cosas interesantes, porque su pediatra de cabecera, para engordarlo, a los 3 meses, como era un bebé desnutrido, le había indicado una fórmula Comfort con aceite con Nestum, ¿sí? Entonces, si alguien quiere participar, los escucho, y si no, yo sigo desglosando este caso clínico que me parece pero muy lindo como para ir aprendiendo varias cosas. No escucho nada, hay mucho silencio, así que sigo hablando, ¿no? Bueno, cuando yo conozco a este bebé, tenía 5 meses, como tiene 38 semanas no hay que hacer edad corregida, pesaba 4 kilos y la albúmina era de 4,5. Una de las cosas más importantes a destacar en los pacientes neurológicos es que la albúmina es normal, crónicamente se acostumbran. No esperen hipoalbuminemia en un paciente neurológico, por lo cual no es buen indicador de desnutrición. Solamente con la foto ustedes ya ven indicadores de bajo peso y de desnutrición global, además de retraso de pautas madurativas. En su historia clínica, obviamente había estado mucho tiempo en neonatología, con muchos problemas, pero bueno, en este caso la realidad es que su historia no importa, sino vamos a ver para adelante qué es lo que podemos hacer y cómo lo podemos resolver. Y entonces, concentrémonos en esto. A los 3 meses, para engordarlo, le indican una fórmula más aceite más Nestum. Quiero creer que la intencionalidad era aumentarle las calorías, ¿no? Para engordarlo. ¿Ahí está? Bueno, y una de las cosas que dice la Academia Americana de Pediatría, es fascinante, es, y yo les hago la pregunta, es, ¿le indicaría cereales en los biberones para aumentar de peso? Entonces, una de las cosas fundamentales es, antes de los 6 meses el sistema digestivo no está preparado para procesar cereales. Los estamos exponiendo a alérgenos. Tienen problemas que pueden llegar a ahogamiento porque su sistema deglutorio no está preparado para algo que no sea la lactancia materna, que es un líquido. Así que por falta de desarrollo deglutorio, antes de los 6 meses no estaría preparado, ¿sí? Así que exponerlo a un cereal antes de los 6 meses no estaría indicado. Eso por un lado, por el riesgo, ¿no? Ni hablar de los colorantes que ya habíamos hablado, ¿no? Y por una obviedad, la lactancia materna debería ser la única fuente nutricional en el menor de 6 meses. Única, y cuando decimos única, no es agua, es lactancia materna exclusiva.
Pero luego de los 6 meses, ¿qué pasa? ¿Agregamos cereales a los biberones para aumentar de peso? Y en esto la Academia Americana de Pediatría es muy práctica. Dice, bueno, ¿pero para qué? Estamos sobrealimentando a un bebé cuando luego de los 6 meses, cuando empezamos con alimentación complementaria, la idea es que nosotros empecemos a estimular esta deglución y este niño adquiera capacidades para poder deglutir. Nosotros aprendemos a deglutir con la exposición cuando estamos preparados, pero si le damos una mamadera con cereales en un biberón, no solamente estamos ocupando espacio porque llenamos ese estómago, sino que además no me permite que tenga hambre para poder alimentarse adecuadamente y aprender de su estado deglutorio, ¿sí? El proceso de oralidad. Exacto. Entonces, en realidad dice, la verdad que los cereales en los biberones no estarían indicados nunca. ¿Sí? Si se los queremos ofrecer, se los ofrecemos con una cucharada, ¿sí? Pero no en un biberón, ¿sí? Lo veo frecuentemente, es una medida que la veo muy seguido en el consultorio, que las indican como para aumentar de peso. La realidad es que hay cosas como más interesantes. Y aclaro lo del aceite, que es algo también interesante, es muy interesante de ver, porque el aceite sí es muy calórico, pero primero, tapa el biberón, ¿sí? El aceite es muy difícil que pase por los agujeritos de un biberón. Por otro lado, el aceite cuando vuelcan el biberón y se lo toman queda arriba, no se mezcla con la fórmula. Y por el otro lado, si no está preparado y tiene un proceso en el cual solamente está preparado para tragar leche de madre, imagínense tragar aceite que puede ir a la vía aérea y ahogarse. Entonces, no está indicado antes de los 6 meses, ¿sí?, adicionar cereales y exponer a este niño en particular al aceite es pero muy peligroso. Pero lo otro que nos tenemos que preguntar es ¿cuándo introducimos los semisólidos? En este caso se lo introdujeron a los 3 meses. Pero les digo, son los 6 meses, en realidad en todas las sociedades, y EBSCAM sobre todo es como muy seria con respecto a esto, en decir, no hay una edad cronológica para indicar semisólidos. Nosotros no comemos a los 6 meses, sino cuando estamos preparados. ¿Cuándo estamos preparados? Cuando tenemos nuestro desarrollo adecuado. Y eso implica que tengo un buen sostén cefálico y una buena sedestación. Me siento y sostengo la cabeza, ¿sí? Este bebé no sostenía la cabeza ni se sentaba, ¿sí? Y puse a propósito la zapatilla del papá, porque verán el tamaño, como para ver cómo estaba a los 5 meses su estatura, incluso bajo peso, baja talla. Entonces, como para concluir, digamos, ¿cuándo se alimenta un niño? Cualquier niño, independientemente de este paciente, cuando tiene sostén cefálico, cuando abre la boca y se le acerca la comida. Algunos pueden tener reflejo de extrusión y ser más resistentes, es normal. Hay que insistir, pero desde la mirada, insistir desde el juego, insistir desde el disfrute, ¿sí?, de los padres por la alimentación. Una alimentación que no se disfruta es una alimentación que un niño se va a negar a alimentarse, ¿sí? Entonces, tiene que haber mirada. No puede haber una madre con un celular alimentando a un niño. Fundamental que nosotros en pediatría insistamos con esto, ¿sí? Entonces, tiene la edad neurológica. Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Y en este caso, no tenía una edad neurológica para alimentarse vía oral. Para lo cual les digo, ¿está indicado alimentarse? No. Hay chicos que lo van a poder hacer a los 5 meses, hay chicos que lo van a poder a los 7 meses, y todo es normal. Tenemos que ver edad neurológica y no edad cronológica, ¿sí? Pero lo tercero que nos tenemos que preguntar es
si está en condiciones de oralidad. Y ahí es donde vemos sus antecedentes y vemos qué patologías tiene. Y este bebé tenía una encefalopatía crónica no evolutiva, pero puede pasarme con un lactante hipotónico, y acá vamos a hablar de enfermedades neurológicas en general, o puede ser un síndrome genético, o puede ser un paciente con epilepsia, una epilepsia que continuamente tenga convulsiones, entonces las convulsiones me dificulten muchísimo la alimentación, porque si convulsiona todo el tiempo y el paciente está posictal, ¿en qué momento se alimenta? Entonces me hago 3 preguntas, siempre 3 preguntas. Primero, ¿condiciones neurológicas adecuadas? ¿Está alerta ese paciente? Por eso le hablaba del posictal, ¿sí? ¿En qué momento está despierto para poder alimentarse? ¿Qué tono muscular? Un lactante hipotónico probablemente tenga trastorno de glutorio porque por su hipotonía probablemente no sostenga la cabeza y haga un bamboleo que pueda producir ahogamiento. Y el desarrollo psicomotor si sostiene la cabeza y tiene sedestación. Segunda pregunta, ¿cómo está nutricionalmente? ¿Es un desnutrido o no? ¿Tengo que recuperarlo nutricionalmente o no? ¿Cómo está su ganancia de peso? ¿Gana o no de peso? Y si esa alimentación es efectiva o no. Porque una de las cosas que también pasa frecuentemente es que la mamá me diga, come muchísimo, pero yo lo único que veo es un babero lleno de alimento. No come. Y la tercera pregunta fundamental es, ¿tiene trastorno de glutorio o no? Entonces, hay algunos indicios que me van a dar, y uno de los indicios que me daba este paciente era que la mamá me decía de saturaciones. Algo muy, muy importante como tips es que si tiene desaturaciones durante la alimentación, se está broncoaspirando, microaspiraciones se llaman. Eso en todas las etapas de la vida, puede ser un paciente prematuro, puede ser un neonato, puede ser en terapia intensiva. Es un tips que yo siempre lo doy, me parece muy útil y hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Los periodos de alimentación son muy prolongados, el bebé está mucho tiempo, se fatiga o directamente ya rechaza porque se protege la vía aérea para no ahogarse. Entonces, si protege la vía aérea, ¿qué hacemos? Rechazamos la comida porque me ahogo. Esos son signos muy frecuentes de preguntas que ustedes pueden hacer para ver si el paciente tiene trastorno de glutorio. En este caso tenía todas las preguntas eran adecuadas, desde lo neurológico, primer punto, no estaba en condiciones, desde lo nutricional, estaba con bajo peso, y desde lo de glutorio, trastorno de glutorio. Entonces, les voy a dejar un cuadro muy abrumador, pero para mí me resulta muy útil, es mi manera de estudiar en forma sistemática, y las guías dicen, cuando no cubre más del 60-80% de los requerimientos por vía oral. Y ahí es muy importante de que ustedes tengan en cuenta los días de ayuno en pediatría. En un adulto son 7 días de ayuno lo que se puede tolerar. En pediatría son más de 10 días en niños con menos de un 60, un 80% de los requerimientos. Es indicación de soporte enteral y de sonda nasogástrica. Pero si tiene menos de un año, con 3 días de esta disminución del aporte, requiere soporte enteral, y soporte enteral definido inicialmente por una sonda nasogástrica. Un niño mayor de un año, que es lo que definimos como lactante, con 5 días de menos de un 60-80% de lo que ingiere vía oral, indicamos soporte enteral. Estas son guías. Las otras indicaciones son bastante obvias, a veces decimos son bastante obvias. Trastorno de glutorio, riesgo de aspiración, para lo cual este paciente lo tenía, no cubría los requerimientos, tenía trastorno de glutorio, tenía riesgo de aspiración, ¿sí? No tenía desórdenes de la digestión y absorción, pero sí es otra indicación de enteral, pero además, en enfermedad discapacitante, las guías dicen que si el tiempo total de alimentación es mayor a 4 a 6 horas, también tiene indicación de soporte enteral o sonda nasogástrica inicialmente, ¿sí? Pero para irnos a otras
causas por las cuales vamos a indicar a un paciente que no nos aumenta de peso es la desnutrición, probablemente necesite un periodo de soporte enteral, y otro es los requerimientos aumentados, y ahí podemos hablar de cardiopatías, displasias broncopulmonares, pacientes que requieren fibrosis quística, más requerimiento. Entonces, no tienen trastorno de glutorio, vemos su registro y está muy bien, pero no nos alcanza con las calorías que le damos. Necesitamos soporte enteral. Y ahí es donde nos vamos a parar y vamos a decir, ¿tiene riesgo de aspiración o no tiene riesgo de aspiración? Si tiene riesgo de aspiración, la enteral va a ser total, ¿sí? No vamos a poder alimentarlos inicialmente. Si se recupera, que es lo que les pongo acá, vamos a ir a una nutrición mixta, que es lo que hacemos, estimulación con fonoaudiología, trabajamos, siempre intentamos llegar a la oralidad y hacer nutrición mixta. Creo que la nutrición mixta es fascinante y es a lo que tenemos que apuntar, ¿sí? Siempre y cuando no exista riesgo y no haya, justamente, en general, los pacientes, cuando los nutrimos, empiezan a recuperar su capacidad para deglutir y pasan a nutrición mixta, y eso es lo fascinante cuando dejan la desnutrición. Ahora, si el paciente no tiene riesgo, yo le puedo hacer una nutrición mixta de sonda nasogástrica más oralidad. Y ahí evaluaré si necesito un suplemento oral, que no es lo más indicado en pediatría, pero sí una nutrición oral enriquecida, y es cuando hablamos de, bueno, alimentos saludables, alimentos que nosotros queremos justamente para que se nutran favorablemente, para mejorar su microbiota, como habíamos hablado en un momento y me habían preguntado. Su microbiota depende de con lo cual se alimenten, así que toda su microbiota va a depender de cuánto variemos también su alimentación. Y bueno, y sobre todo llegar a una vía oral total, en algunos casos, o quizás en muchos, si el apetito está recuperado y si recupera las habilidades para alimentarse. Este es un flujograma que me parece muy práctico de toma de decisiones que nosotros usamos frecuentemente en nuestra cabeza. Yo ya los tengo incorporados, pero me parece que es el flujograma práctico para que lo puedan utilizar y lo tengan en el consultorio. Pero bueno, hay un tabú con respecto a la sonda nasogástrica. Y la verdad que con unos papás increíbles y con mucho trabajo, a los 6 meses, con muchas discusiones con la obra social, logramos colocar la sonda nasogástrica. Y a los 9 meses ven la foto de cómo se empieza a nutrir. Pero algo muy importante, que es el otro tabú, es cuándo la duración de la nutrición enteral se empieza a prolongar y en cuánto tiempo yo indico una gastrostomía a un niño. Las guías dicen que cuando pasan más de 6 a 8 semanas, uno debería indicar una gastrostomía, ¿sí? Y si existe riesgo de broncoaspiración, una gastroyeyunostomía, ¿sí? Sería lo más indicado, son formas nuevas de nutrición, gastroyeyunostomías, la verdad que andan muy muy bien, se colocan a través de una gastrostomía, pero van al yeyuno, pero hablamos de 6 a 8 semanas. Pero en mi paciente recién logré colocar la gastrostomía a los 2 años y 8 meses. Entonces nos damos cuenta que en la realidad y en la práctica clínica poner una gastrostomía se demora muchísimo, cuando en menos de algunas guías dicen un mes. A nivel internacional deberíamos tener una gastrostomía ya colocada por los riesgos de la sonda nasogástrica. Y algo que les quería mostrar en la recuperación nutricional, que es fascinante de este paciente, y ven la última foto que está hermoso, es que la mamá en un momento me llama y me manda una foto por esto. Me dice, Vane, le apareció esto, en el brazo derecho, ¿sí? Entonces, cuando le aparece eso, no solamente me pongo muy contenta, sino me doy cuenta que cuando uno estudia, todo lo que está escrito, uno lo ve en la práctica clínica. Le apareció la BCG. La BCG
a este paciente le aparece cuando hace recuperación nutricional total, ¿sí? Quiere decir que inmunitariamente estuvo expuesto a tuberculosis todo este tiempo, y no tenía respuesta inmunitaria, como dice cualquier guía de desnutrido, no tenía el recuento de linfocitos adecuados para poder defenderse, y por eso, por más de que le poníamos vacunas, su vacuna no era eficiente. Entonces este paciente es fascinante de conocerlo por toda su historia, para desglosar un montón de cosas y para ver cómo sus defensas mejoran, ni hablar, fíjense, de su sonrisa, de su placer, tiene una gastrostomía en este momento, cómo se ríe, cómo anda, cómo se relaciona con su familia, y sobre todo la importancia de sociabilizar, ¿sí? Porque lo más importante de un niño es justamente eso, sociabilizar y tener una sonrisa, y cómo sus defensas ya están totalmente recuperadas, ¿sí? Tiene oralidad también, así que tiene una nutrición mixta. Así que mucho trabajo de la parte de glutoria, un trabajo intenso con fonoaudiología, con equipos multidisciplinarios, porque esto lo hacemos entre todos, y la verdad una alegría verlo así sonriendo y nada, con los padres muy, muy, muy contentos. ¿Quieren hacerme alguna acotación con respecto a este caso? ¿Quieren, antes de que yo siga con otro caso que no tiene nada que ver, por supuesto? Con respecto a esto, ¿alguna pregunta? Yo aprovecho a tomar un poco de líquido, pero si quieren tener preguntas, alguna duda, aprovechen, si no la dejamos para el final, cuando ustedes quieran. Los veo muy callados, así que yo sigo. Ellos saben que puedo hablar horas. Y bueno, con respecto a lo que es soporte enteral, también tenemos otras patologías que yo les decía, requerimientos aumentados. La displasia broncopulmonar. ¿Cuál es el manejo nutricional de una displasia broncopulmonar? Y ahí es donde vamos al tabú de la sonda nasogástrica, ¿sí? Y les voy a mostrar otro caso clínico, que lo puse después, pero esta es una bebé de 900 gramos, 27 semanas. Empezamos con calostroterapia desde el primer día. ¿Saben todo lo que es calostroterapia? La calostroterapia es instilar 1 a 2 mililitros del calostro de la madre sería en la parte gingival. No tiene un efecto nutricional, tiene un efecto de punto de vista inmunitario, porque absorbe la inmunoglobulina A por las mucosas, y porque el olor de la leche de madre y ya el contacto con algo en la boca que no le da riesgo de aspiración, porque estamos instilando 1 mililitro a nivel gingival, le permite tener más probabilidad luego de lactancia materna posterior, ¿sí? Ya se sabe que los olores, el contacto materno, yo generalmente lo hago con los papás intento que lo hagan, pero a veces me ayudan las chicas, las enfermeras. Entonces empezamos con calostroterapia, muy precoz, nutrición parenteral precoz, como tiene indicado por la edad gestacional, leche de madre precoz, enteral precoz siempre, y leche de madre. Esto garantiza que una displasia broncopulmonar luego, cuando tiene 1 año, ande muy bien. Cuando nosotros nutrimos precozmente, garantizamos que posteriormente los bebés tengan un desarrollo neurológico adecuado. Y hablamos de microbiota también acá. Esto mejora la microbiota intestinal. Al alta se va con pecho. Fíjense que logra lactancia materna con succión no nutricia, mezclada con sonda nasogástrica y fonoaudiología, las dos cosas. A los 8 meses, que tenía 5 meses de edad corregida, se va bajando ya progresivamente el aporte por sonda nasogástrica, y ya empezábamos con papilla, porque neurológicamente realmente respondía muy, muy bien, con 900 gramos, así que realmente iniciamos con papillas,
Y fíjense que a los 10 meses, con 7 meses de edad corregida, ya suspendemos sondas nasogástricas con papillas vía oral y líquidos por biberón. Una bebé súper sana, fíjense su sedestación, fíjense su desarrollo neurológico, y es fascinante cuando uno hace las cosas progresivamente, prolijamente, como los niños y una displasia broncopulmonar, que hablamos del crecimiento en estatura de su pulmón para que justamente pueda ser incluso destetada de oxígeno, ¿sí? Andan muy bien precozmente. Fíjense, a los 10 meses, con 7 meses de edad corregida, una niña totalmente sana. Entonces, ¿qué dicen las guías? Prevención. La displasia broncopulmonar, si tenemos ausencia de lactancia materna, generamos más displasia broncopulmonar. Si retrasamos el aporte enteral, generamos más displasia broncopulmonar. Si tenemos mucho aporte de líquidos, en neonatología, más displasia broncopulmonar. Y obviamente los déficits energéticos. Y no nos olvidemos de todo lo que es un estrés crónico y la corticoterapia que tienen indicada, que también generan esta displasia broncopulmonar. Entonces, nutrir impacta en todo, en el desarrollo pulmonar y neurológico, ¿sí? ¿Y cómo los tratamos? Leche humana precoz, succión no nutricia ni bien se pueda con calostroterapia, soporte enteral. Yo sé, es un tabú que tenemos que desterrar, porque cuando hacemos soporte enteral precoz, andan a los 7 meses, 1 año, 2 años, son chicos con un pulmón totalmente sano. Realmente los efectos que tenemos cuando trabajamos con los neumonólogos y trabajamos multidisciplinariamente son excelentes. Destetamos de oxígeno mucho más precozmente. Sí es verdad que necesitan concentraciones más elevadas de nutrientes, con aportes máximos de líquidos, ¿sí? Y obviamente vigilar los micronutrientes. Y vuelvo a repetir, desaturaciones durante la alimentación son riesgos de aspiraciones. Así que ahí la tienen, hermosa, y ya de alta. Pero bueno, como para hablarles de otra caso clínico, pero con respecto a esta, ahí no les puse un caso clínico, directamente les hablo un poquito de cardiopatías, hablando de aumento de los requerimientos. Tienen riesgo nutricional, esto va a depender de qué tipo de cardiopatía, ¿sí? Las consultas, por suerte, nosotros trabajamos con los cardiólogos desde muy precoz, pero si tienen mala progresión pondoestatural, fatiga en las tomas, necesidad de restricción hídrica, mala absorción intestinal, porque tienen edema, tienen un gasto energético muy alto, no tienen hambre, pueden llegar a tener edema o infecciones a repetición. Realmente muchos de estos pacientes en estas condiciones requieren soporte enteral y no hay que esperar. En general tienen un requerimiento de 20-40% mucho más de lo que sería un niño sano. Pero la realidad es que antes se intervengan quirúrgicamente, precozmente vamos a tener beneficios. El tratamiento óptimo es la corrección quirúrgica. Entonces me dicen, van a nutrirlo. Y yo les digo, bueno, usted opérenlo. Es la pelea constante. Entonces, generalmente necesitan el soporte enteral y la sonda nasogástrica hasta el cierre oportuno quirúrgico, que trato de que sea lo más precoz posible, y en general, en forma postoperatoria, se destetan sin inconvenientes de sonda nasogástrica, pero hay que hacerlo intenso durante los primeros meses de vida, no esperar, no esperar. Yo veo que esperan mucho, esperan y un poquito más, y un poquito más. El paciente se desnutre, ese corazón no crece, acuérdense que son fibras musculares el corazón, y necesita nutrientes para crecer. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar y cómo va a llegar en óptimas condiciones si no está bien nutrido? Y eso impacta en cómo, ¿sí?, va a intervenir en justamente el proceso cardiovascular propiamente dicho, ¿sí?, en cómo le va a ir en esa cirugía. Realmente los efectos terapéuticos son totalmente diferentes. Un niño bien nutrido, operado oportunamente, tiene muchas chances de éxito. Un niño desnutrido, operado tardíamente, no. Con mucho deterioro neurológico, ¿no? ¿Hasta acá vamos? ¿O seguimos con otra? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran aportar? ¿Sí? ¿O sigo? Y sigo hablando de otro caso clínico que nada que ver.
¿Sigo? Chat. Ahí abrí el chat. Aile, gracias. Aile que me dice que es muy interesante. Bueno, sigamos. A ver. Y ahora el caso clínico 3, una de las cosas que más me consultan, o por lo menos que más quieren escuchar en las charlas, es: Delfina es una bebé de 6 meses, hija de padres veganos, y los papás consultan porque inician alimentación complementaria. Entonces, yo les pregunto, ¿qué le preguntarían a la madre? ¿Qué le recomendarían? ¿Tiene riesgo Delfina o no? ¿Les solicitarían algún estudio complementario? ¿Hay alguien que quiera decir algo? ¿Hay alguien que sepa mucho de vegetarianismo? ¿Hay alguien que sea vegano, vegetariano? Digo, como para aportarnos y después yo sigo con la charla. A ver si se animan, porque este es un tema no solamente candente, sino un tema difícil, un tema que tuvimos que aprender muchísimo. A ver, entonces yo sigo hablando. A ver, chat. Preguntaría si la madre recibió vitamina B12 o algún otro suplemento en el embarazo. Excelente, excelente. El gran problema lo tengo con los ginecólogos. Las madres embarazadas, veganas y vegetarianas, no tienen ningún tipo de instrucción sobre vegetarianismo y ninguna está suplementada por B12. Me pasa frecuentemente que son los pediatras, los neonatólogos los que me ponen en la historia clínica en grande vegana, pero ya, ya estoy viendo al bebé con una historia de un embarazo. Y ninguna hasta ahora vi suplementada con vitamina B12. Excelente. A ver, dice, ¿cómo piensan alimentar a sus hijos? Claro, hay que preguntar cómo instruirían ese tipo de alimentación. Digo, a ver, ¿cómo es su idea? ¿Qué piensan? ¿Qué tipo de vegetarianismo? Porque me ha pasado con papás que son veganos, pero me dicen, no, con nuestro hijo no queremos que después elijan. Perfecto. ¿Qué controles deberían hacerse al bebé y a partir de cuándo? Si eso vamos a ir hablando un poquito. Entonces, para empezar a hablar de dieta vegetariana y pediatría, les cierro un poquito el chat y empezamos. Ahí me preguntaron algo más, pero no les quiero dejar sin responder. Preguntaría si hasta ese momento ha adquirido pautas madurativas acordes. Muy bien, excelente. Sí, es muy importante. Obviamente que yo hay cosas que la doy por entendido porque nosotros como pediatra vemos el todo, ¿no? Pero yo digo siempre, ya cuando está entrando en el consultorio, nosotros ya hacemos una lectura de muchas cosas. No solamente de la familia, sino del estado nutricional, de su estado neurológico, entonces es muy, pero muy importante, ¿no? Dice, riesgo, podría haber déficit de vitamina B2 exacto en el bebé con trastornos neurológicos. Judy, excelente, sí. Si suponen que alimentar a su hijo según el veganismo es peligroso o no, muy bien, Abel, excelente, claro, porque también hay que ver qué conocimientos tienen, ¿sí? Y les cuento que me pasó con un adolescente de consulta vegetariana, obeso, un vegetariano obeso. Entonces en el registro alimentario me dice, claro, el registro alimentario eran pastas 24 horas al día. Entonces le digo, mirá, no sos vegetariano, comes pastas, lo que no comes es carne. Entonces obviamente era un paciente con déficit de vitamina D, anemia y obeso. Entonces es muy interesante a veces preguntar a qué le llaman una dieta vegetariana, ¿no? Bien. Hay muchas clasificaciones, ¿sí? Esta es una clasificación, no es estricta, pero bueno, tenemos las lacto-vegetarianas, las lacto-vegetarianas, los vegetarianos estrictos, que son los que se denominan veganos, las macrobióticas, ¿sí? Que tiene que ver más bien con un pensamiento, ¿sí? De un tipo de dieta asociado a un tipo de cultura, es algo diferente y es muy interesante de estudiar y de leer. Está la dieta de los alimentos crudos, y después están los denominados vegetarianos, que era lo que yo le decía, que consumen carne.
Pero un poco para desglosar este tipo y viendo cuál es cuál, los lacto-vegetarianos son los que no comen carne, pero toman huevo, leche, legumbres y verduras. Los lacto-vegetarianos no comen huevo, toman leche, comen legumbres y comen vegetales. Los veganos estrictos no toman leche entera, en todo caso toman una leche de origen vegetal, no comen huevo y no comen ningún tipo de carne. Pero las macrobióticas sí comen pescado, por ejemplo, no consumen huevo, no consumen leches o lácteos, consumen legumbres y vegetales, y después la de los alimentos crudos, que solamente es una dieta basada en vegetales y legumbres. Pero hay varias variantes, ahora está la ayurvédica, hay varias nuevas, y algunas son nuevas directamente. Entonces hay que preguntar mucho qué tipo de dieta vegetariana y por qué. El por qué. Algunos tienen ideas culturales, por lo cual están en contra de la matanza de los animales, otros es una postura religiosa, otra es una postura cultural, y otra es una postura totalmente marketinera. Entonces hay que tener muy en cuenta esto, el por qué lo hacen, si realmente están convencidos de lo que están haciendo o no, y si lo hacen adecuadamente. Y eso es lo que vamos. Pero bueno, la realidad, y voy a contar mi caso particular, nosotros éramos muy expulsivos con respecto a las dietas vegetarianas, decíamos no, y era un no rotundo, las sociedades decían no, las dietas vegetarianas están contraindicadas hasta que la epidemia de obesidad, ¿sí?, y los beneficios a nivel cardiovascular, la mayor variedad de alimentos, y cómo nos fueron enseñando a variar alimentos, nos hicieron cambiar rotundamente de opinión, me incluyo. Yo era una anti-vegetarianismo y decíamos vegetarianismo prohibido, como decían todas las sociedades, y ahora realmente me fascina escuchar, y van a escucharme en la charla el por qué. Hay que empatizar con estos pacientes, no tenemos que ser expulsivos. Si somos expulsivos, no tenemos maneras de ayudar, ¿sí? Y ayudar, digo, de evitar este déficit neurológico, que era lo que me comentaban cuando hay déficit de vitamina B12. ¿Cómo voy a ayudar si yo estoy en contra de eso? No, tenemos que empatizar, aprender, ver, escuchar, empatizar todo el tiempo. Y todas las sociedades científicas, ¿sí?, modificaron su forma de pensamiento, es decir, cambiaron totalmente y dejaron de ser expulsivas, aceptando que las dietas vegetarianas, bien planificadas, son adecuadas para todas las etapas de la vida. ¿Sí? Incluyen el embarazo, la lactancia, la infancia, la adolescencia y atletas. Pero vuelvo a decir, bien planificadas. Hay una diferencia, ¿sí? Entonces, abajo vuelvo a repetir, de otras guías, pero hay varias sociedades, lactantes y niños vegetarianos alimentados con una dieta bien balanceada, crecen y se desarrollan normalmente, ¿sí? Pero debemos educarlos adecuadamente, y ahí está el secreto. EBSCAM, la Comunidad Europea de Nutrición y Gastroenterología, habla justamente de la dieta vegetariana, cuáles son los riesgos nutricionales de déficit, y habla, obviamente, como ustedes me decían, del déficit de vitamina B12, de calcio, de ver si la proteína es de alto valor biológico y cómo mejoramos eso, el zinc, fundamental para nuestro crecimiento, que puede estar alterada, tener serias consecuencias a nivel mineral óseo, a nivel sanguíneo, a nivel neurológico y en el estilo de vida, pero esto siempre y cuando no la hagamos adecuadamente. Y sobre todo que en madres embarazadas y amamantando deben suplementarse con vitamina B12. Y me gustó ponerles ahí un tips para que se lo guarden, de
cómo podemos, en qué alimentos veganos tenemos vitamina B12, tenemos calcio, tenemos hierro, tenemos zinc y tenemos vitamina D. Pero no solamente porque estamos aprendiendo para una dieta vegetariana, sino porque estamos aprendiendo para la vida cotidiana. No se olviden que en lo cotidiano, en todos los pacientes que nosotros vemos, es tan monótona la comida que no hay distribución de todos los nutrientes. Entonces, aprender estas cosas que tienen otras cosas, ¿qué podemos aportarle? ¿Cómo le podemos aportar más calcio si no toma leche? ¿Cómo podemos aportar? Porque nos pasan muchas situaciones en lo cotidiano. Es fascinante, ¿sí? Porque les damos otra variedad y otras oportunidades de alimentación completa y saludable, ¿no? Pero bueno, este año sale en la Sociedad Argentina de Pediatría, Dietas Vegetarianas en la Infancia, el Comité de Nutrición de la Sociedad Argentina de Pediatría, con una posición bastante fuerte con respecto a las dietas vegetarianas. No sé si leyeron la posición del comité. En un momento, la posición del comité habla de que la Academia Americana de Pediatría no la aprueba. Eso es un error que ya encontré estoy hablando perteneciendo a la Sociedad Argentina de Pediatría, ¿no? Pero es un error. La Academia Americana de Pediatría es de acceso gratuito y justamente habla, ¿sí?, de los beneficios, ¿sí?, de una dieta vegetariana en la infancia, sobre todo en epidemia de obesidad. Pero me gustó mucho en este archivo, que está publicado este año, cómo suplementamos con vitamina B12, ¿sí?, cuando queremos prevenir, digamos, el déficit de vitamina B12 en vegetarianismo, ¿sí? Entonces, está publicado en el archivo, es de acceso gratuito, lo pueden bajar, pero se les pongo. Está un poco pixelada, pero se las pongo. Ahora, si hay déficit, y ahora vamos a ver cómo lo detectamos, cuáles serían las dosis y cómo son las diferencias en las dosis, en el esquema de suplementación oral de vitamina B12, según la edad. Me encantó este cuadro, me parece muy resumido, me parece muy, muy apropiado, sobre todo porque hemos tenido pacientes incluso internados por déficit, para lo cual es muy, muy lindo para tenerlo a mano. Se los dejo, igual es de acceso gratuito. Pero ¿cuáles son los puntos críticos en el vegetarianismo, como habíamos dicho? Uno es la vitamina B12 activa. Los alimentos vegetales la tienen, pero no la tienen en forma activa. Después hay micronutrientes como el déficit de ácidos grasos como omega 3, hierro, calcio, vitamina D y proteínas de alto valor biológico. La ingesta recomendada de hierro en vegetarianismo es 1,8 veces mayor que en los omnívoros. Y el único riesgo que tendrían si no tenemos huerta en casa y si solamente hay un consumo de alimentos que son comprados, es los pesticidas y los plaguicidas. Esto sí hay que tenerlo en cuenta. Y algo muy crítico como pediatras que tenemos que tenerlo muy, pero muy presente y estar muy atentos, es en los adolescentes. Tenemos consultas frecuentes de adolescentes que en realidad consultan por vegetarianismo y son trastornos de la conducta alimentarias ocultos. Entonces, tenemos que ser muy hábiles, y alguien me decía, bueno, preguntar por qué, exacto, preguntar, ¿por qué querés ser vegetariano? ¿Por qué? Porque esta es nuestra manera también de detectar los trastornos de la conducta alimentaria ocultos, que son gravísimos y a veces se esconden detrás del vegetarianismo. Entonces, como no hay carne, no como. Entonces, es una precaución que la tenemos que tener muy en cuenta. Bueno, estos son tips que les puedo dejar, que son 1.000.000. Nunca van a resumir lo que es alguien que instruye para vegetarianismo, pero hay algunas cosas que a mí siempre me resultan útiles para el consultorio y para preguntar y para ver si realmente es una dieta vegetariana o no. Coincidimos todos, ya lo sabemos, que hay que suplementar con vitamina B12, ¿sí? Pero el hierro, en general,
sabemos que no se absorbe bien con el té, con las infusiones, y que si lo mejoramos y lo combinamos con naranja, por ejemplo, mejora su absorción. Entonces, la suplementación con hierro o el remojo, ¿sí?, de los porotos, las semillas y los granos, que deben haber escuchado que en el vegetarianismo hablan mucho de remojo, aumentan las concentraciones de hierro. Entonces es muy importante saber si el paciente hace el remojo, ¿sí? Usar levadura de cerveza, germen de trigo, un espolvoreado, o si no, simplemente suplementar. Los aceites, los ideales son el aceite obviamente de oliva, de soja, lino, conservar en heladera, pero no los aceites de mezclas, ¿sí? Hay que evitar aceites de maíz, cárcamo, girasol, porque distribuyen mal el omega 3, ¿sí? Y enriquecer con ácidos grasos en semillas como puede ser chía, nueces, lino, que están muy de moda, la verdad es que se consiguen fantásticamente. Antes nosotros usábamos las cápsulas de chía y se las dábamos 2 veces por día, pero ahora en las dietéticas se consigue de todo. Hay que remojar, pero también son muy útiles usándolas en los alimentos, y la verdad es que ahora se consigue en las dietéticas con muy fácil acceso, hasta masas de tarta, ¿no? Con chía, con semillas. La fórmula de soja viene en forma comercial. La realidad es que la fórmula de soja en forma comercial está muy bien suplementada, tiene buenas concentraciones de vitamina B12, así que la recomiendo. Ahora, lo que llaman leche de almendra es agua de almendra, no es una leche. No reemplaza un lácteo, ¿sí? El Nestum es apto veganos, es una opción, ¿sí? Y tiene buenas concentraciones de vitamina B12. Pero también tiene que ver con los pensamientos críticos de cada familia con qué quieren optar. Y el remojo también elimina los fitatos. No se olviden que los fitatos son componentes que son, decimos tóxicos, en realidad tienen una toxicidad leve, pero sí son tóxicos en enfermedades renales, pero los elimina, entonces el remojo es muy importante. Y en menores de 2 años, eso va a depender de dónde lean la guía terapéutica, en general la soja no está recomendada, algunas guías dicen menores de 5 años, pero sí el tofu porque es un queso, ¿sí? Entonces podríamos reemplazar por un queso vegetal y usarlo en pastas, usarlo en otras variedades de comida, ¿no? Veganos estrictos, sí hay que aumentar el 50% de los requerimientos de zinc, a veces sí hay que suplementar, pero en general con una buena alimentación variada se puede suplementar adecuadamente zinc. Es una dieta costosa, bien elaborada, bien hecha, es una dieta que tiene, la verdad que las dietéticas son caras, no es para todos, por eso yo apuesto y vuelvo a repetir lo de la huerta saludable. Pero bueno, también como ustedes decían previamente, puede haber déficit neurológico. Esto sí tienen que saberlo los papás, que si no hay suplementación con vitamina B12, hay riesgo, ¿sí? Incluso, fíjense, los síndromes afectados, apatía, rechazo del alimento, pancitopenia, falla medular. En mi caso particular tuve un paciente con pancitopenia, punzado en terapia intensiva, pensamos que era una leucemia, y era un malnutrido, no una madre vegana, reconocida por lo menos, pero sí con mala distribución de los alimentos, entonces se comportaba como un vegetarianismo, con recuperación ad integrum con la suplementación con vitamina B12. Así que la pancitopenia es frecuente, da deterioro neurológico, y no olviden que puede ser irreversible. En pediatría todas las consecuencias y todo lo que nosotros hacemos puede ser irreversible, ¿sí? En esta pauta, en esta publicación que es de Garrahan, mucha gente de ahí es amiga, hablan de intramuscular, pero porque están haciendo dosis de tratamiento para un déficit neurológico, ¿no? ¿Sí? No como lo que habíamos visto en la guía anterior. Pero bueno, un poco para seguir con vitamina B12,
Acuérdense que solamente se encuentra en los productos animales, ¿sí? El huevo y los lácteos y la carne lo tienen, ¿sí? Los mamás veganas alimentadas que dan lactancia deben suplementarse con vitamina B12, con las dosis que hablamos arriba, y otra fuente de vitamina B12 es la fórmula de soja fortificada, la levadura o bebida de soja y frutos secos. Se recomiendan 3 porciones por día, o la suplementación, y dietas altas en folato pueden enmascarar el déficit de vitamina B12. Y ahora les voy a preguntar ¿cómo se dan cuenta si tienen déficit de vitamina B12? ¿Alguien me puede decir cómo se dan cuenta si tienen déficit de vitamina B12? Bueno, les respondo algunas cosas. Pame me preguntaba, Vane, ¿cómo está? ¿Estos tipos de dietas deben suplementarse o solo las más estrictas? Con vitamina B12 se deben suplementar todas. Y después, por eso vuelvo a repetir, hay que hacer registro alimentario. Yo con el registro alimentario veo si están cubriendo los requerimientos o no. La Luisi ya me pregunta, ahí a dónde vamos, qué dosamos, y en qué momento y con qué frecuencia. Y después me preguntan, ¿las semillas si no se trituran, aportan algún tipo de nutrientes? Sí, las semillas siempre son nutritivas, no se olviden que son fuente de fibra, pero si nosotros hacemos el remojo, aumentamos la concentración de hierro y de calcio, entonces mejor, ¿sí? Vane me pregunta, el lacto-ovo, ¿no necesitan suplementar? En general, lacto-ovo no, porque tienen leche, que tiene vitamina B12, y tiene huevo, entonces no tienen déficit de vitamina B12. Solamente no comen carne, entonces ahí tienen déficit de hierro. Y la Judith me dice, precursores de vitamina B12. Judith sabe. Así que, ¿qué le pedimos a un paciente para saber si tiene déficit de vitamina B12? Judith, ¿te acordás? ¿O no? ¿Te animás? Así, ¿seguimos? Es difícil, no es tan fácil, pero sí lo tienen que saber, ¿sí? Porque el dosaje total de vitamina B12 puede ser normal y el paciente puede tener déficit, ¿sí? Entonces, para no estresarla a Judith, yo sigo, cierro el chat y les digo cómo seguimos, cómo lo estudiamos. Entonces, ¿dosamos vitamina B12? Sí. La recomendación es mantener dentro de estos valores, pero tengan precaución, porque el dosaje de vitamina B12 no siempre es fidedigno de la concentración de vitamina B12 que tiene un paciente. Entonces puede dar error. Y es muy frecuente que en los pacientes vegetarianos solamente se dose vitamina B12. Y entonces ahí es donde les muestro lo que hay que pedir. Hay que solicitar homocisteína, que era lo que decía Judith, los precursores, ácido metilmalónico en orina, holotranscobalamina 2, un básico de anemia, para ver, ácido fólico, que generalmente está alto. Y acá hay una gran confusión, porque por mucho tiempo nos enseñaron que el déficit de vitamina B12 daba anemia megaloblástica. El gran problema es que nos encontramos que tienen déficit mixto, déficit de hierro y déficit de vitamina B12. Entonces, no siempre va a ser una anemia megaloblástica en el básico de anemia. Generalmente es una anemia microcítica y confunde mucho. No esperen a tener una anemia megaloblástica para diagnosticar un déficit de B12 y además hagan prevención. Entonces, ¿qué hay que dosarles? Sí, dosaje de vitamina B12, ver que está en rango, homocisteína y ácido metilmalónico. Porque si está elevada la homocisteína y el ácido metilmalónico, indican déficit indirecto de vitamina B12. Entonces, es muy frecuente que los pacientes vengan y me digan al consultorio, pero bueno, yo tengo vitamina B12 normal, ando bárbaro, y no consumo la vitamina B12, claro, porque no le hicimos los precursores. La vitamina B12 es la última que se altera cuando ya empieza a tener. Y vamos a encontrar pancitopeña, vamos a encontrar, digamos, ya las últimas
digamos, cuando ya está el deterioro. Entonces tenemos que evitar, tenemos que agarrarlos antes. Es muy importante que esto lo sepan. De todas maneras, me deja muy tranquila que esté anotado en el consenso. No había consensos tan claros con respecto a qué se solicitaba para evaluar déficit de vitamina B12, y que también lo vemos en otras patologías, obviamente no es solamente en vegetarianismo, así que cuando aprendemos de todo, ¿no es cierto? Alguien me pregunta en el chat. ¿Los dosajes estarían indicados solamente en los veganos? No. El déficit de vitamina B12 yo lo indico en múltiples patologías, sobre todo si sospecho déficit de vitamina B12 porque no pueden comer, porque no consumen leche, porque es una paciente anoréxica, por ejemplo, porque es un paciente que en mi registro alimentario no me gusta la leche, los restrictivos, no me gusta la leche, no me gusta el huevo, no como esto, no como, bueno, déficit vas a tener, te tengo que suplementar. Lo que pasa es que la diferencia es que yo no voy a indicar un polivitamínico, sino que en pacientes que yo tengo déficit, las dosis de vitamina B12 son mucho más altas y tengo que prevenir esto, ¿sí? Entonces, dice, los dosajes estarían indicados solo en los veganos, perdón, dentro de las variantes de vegetarianismo. Estarían indicados en los que no consumen ni leche ni huevo, sería, en los que sospechamos déficit de vitamina B12 porque no consumen eso. Por ejemplo, en una macrobiótica consumen pescado, no deberían tenerlo, ahora después veremos qué cantidad de pescado consumen. En general yo hago todos los laboratorios, no me quedo muy tranquila, ¿sí? En cuanto a estas determinaciones, ¿alguna particularidad con horas de ayuno o algo? La orina al azar, no hay inconvenientes, los laboratorios los van a volver locos. Eso es verdad, porque hay que juntar orinas, pero no. Sí pueden confundirse con errores congénitos del metabolismo, me ha pasado que me han consultado por sospecha de errores errores congénitos del metabolismo y en realidad eran déficit de vitamina B12, porque le daba el ácido metilmalónico y la homocisteína elevada. Y igual que la homocisteína es un derivado en el marfan, entonces también puede darle y era por déficit de vitamina B12. Bien, pero yo siempre recomiendo a alguien que quiero mucho, Ilanit Bomer era mi R superior cuando yo hice mi especialidad en Garrahan. Ella es vegetariana de toda su vida, hizo pediatría y después hizo su especialidad en Garrahan conmigo, pero me enseñó muchísimo, así que muy agradecida, y ella hace consultas online, para lo cual yo creo que el paciente vegetariano debe ser bien asesorado por un profesional especialista en esto. Ilanit es pediatra especialista en medicina basada en plantas, solamente se dedica a lo que ella practica. Tiene hijos, se dedica exclusivamente a dieta vegetariana y atiende en forma online, así que yo la recomiendo, la súper recomiendo, porque el paciente que es vegano se siente muy frustrado, primero porque tiene mucho conocimiento, y segundo, porque si el otro no practica de alguna manera su misma dieta, se siente muy, muy frustrado. Entonces, tener el conocimiento y dar las herramientas es muy importante. Yo se las recomiendo muchísimo, a mis pacientes también, siempre les sugiero, sobre todo si son adolescentes, ella hace talleres para adolescentes, hace talleres para madres, talleres para embarazadas, y atiende online. Entonces, el asesoramiento profesional de una dieta muy, muy bien hecha, incluso para deportistas, debe ser bien asesorado. Fundamental, si no, no hay éxito terapéutico, si no, no estamos hablando de una dieta vegetariana que sea efectiva. Y también utilizo como herramienta a Natalia Quiaco, pero la utilizo en la práctica general. Ella tiene varios libros también, uno los puede buscar online de la A a la Z, con muchas recetas, hace recetas para niños,
la verdad que son fascinantes sus recetas, ella es fascinante, sabe muchísimo, y la uso como recurso terapéutico incluso para alimentación saludable, porque no se olviden que el vegetarianismo nos enseñó a comer variado, a hablar de otros alimentos que no consumíamos. Veníamos de la milanesa a la papa, el desayuno, la leche, el café, digo, y viene el vegetarianismo a desafiarnos, ¿sí?, con alimentos que nunca usábamos, con condimentos, con fitoquímicos, con alimentos naturales, volver a lo natural, variar la palatabilidad de los chicos. Y ahí es donde me fascinan todas estas recetas. Hay otro libro de Narda Lépez que me gustó mucho también, pero mezcla palta con banana, y es fascinante como cuando nosotros introducimos dentro de los semisólidos en forma temprana estas recetas que parecen para vegetarianos, pero en realidad lo podemos usar para la práctica cotidiana, comiendo carne. Yo lo uso un mixto, yo no soy vegetariana, pero me encantan estas recetas. Vamos a ser niños más saludables. Y si tenemos huerta, ni les digo, ¿no? Y dejamos los colorantes, y dejamos los ultraprocesados, y las galletitas, con esos colores raros, como la Oreo, que yo siempre digo, que a mi hijo le digo, tiene ese color negro, que no sé de dónde viene, y me parece muy raro, me parece llamativo, igual que el de la Coca-Cola. Así que ahí les dejo el link. Es muy, muy buen recurso terapéutico para todo tipo de padres, me parece. Espíanlo a ver si les gusta y ustedes los pueden implementar con sus hijos. Hasta acá, si no sigo con otro caso clínico. Con respecto a dieta vegetariana, ¿saqué dudas o los dejé pensando demasiado y los dejé muy abrumados? Ahí está. Si no sigo con otro caso clínico. Ay, no me deja. Bueno, ahí tenemos una preguntita. Esperen que vuelvo. Así no se me desconcentra. Ahí está. Voy al chat. Espérenme, porque Vanessa tiene problemas con el chat. Ahí está. Chat. ¿Pedís dosajes de minerales? Sí, Vane, es bastante difícil que te hagan dosajes de minerales. Por ejemplo, el zinc no es buen representativo, ¿sí?, de la cantidad de zinc que tienen. Muchas veces lo pido, pero para ver si el déficit es total, ¿sí? Pero dosaje de cobre sí pido, vitaminas pido, vitamina E pido, en general pido bastante. Sí, pero después estamos con el tema de laboratorios y obras sociales que no te los reconocen, entonces también uno va viendo, ¿no? Y después Pame me pregunta sobre el suplemento de hierros en dosis profilácticas o mayores. Yo lo inicio en forma profiláctica y voy evaluando, ¿sí? Como su respuesta terapéutica. Si yo después tengo una hemoglobina normal, con ferritina, con el básico de anemia normal, estos tienen generalmente folato alto, lo dejo, si no, subo las dosis. Porque también tiene que ver de su historia natural. Y esto depende también de la etapa de la vida en la que estemos hablando de la suplementación de hierro. No es lo mismo un bebé amamantado que la madre durante su embarazo estuvo bien suplementada, que un bebé que estuvo, por ejemplo, en neonatología y fue examinado y tuvo muchas extracciones sanguíneas, va a tener menos concentraciones de hierro. O una adolescente que está menstruando, probablemente los requerimientos de hierro sean mucho mayores que un adolescente o un niño que no. Esto es individual y lo vamos a ir viendo con los laboratorios. Pero siempre les recomiendo que con jugo de naranja, porque en general tiene que ver con qué lo consumen. Y vuelvo a lo del remojo de lentejas, todo para que las concentraciones de hierro sean mejores, ¿no? Entonces, volvemos y tenemos otro caso clínico, totalmente diferente también, de una bebé prematura de 1,4 kg, nacido, que le hicieron una ileostomía porque tuvo una NEC. Actualmente pesa 2,4 kilogramos, sí, ya había suspendido parenteral,
me consulta en forma ambulatoria, se alimenta con pecho a libre demanda, acaba de tener el alta institucional y sus pérdidas por ostomía son a 60 mililitros kilo día. Tiene mala progresión de peso, después en el control. Entonces yo les pregunto, ¿por qué no aumenta de peso? ¿Alguien sabe? De acá del público hay muchos que lo saben, porque como han estado conmigo, saben mucho de esto. Síndrome de intestino corto, no necesariamente. Puede tener, este paciente tenía todo su intestino, no era un intestino corto, todo el intestino, pero tenía una ostomía. No cumple la meta calórica. Sí, pero ¿por qué no la cumple? Esa es la pregunta. Y un poco como para introducirnos en el caso, ¿por qué no cumple la meta calórica? El tipo de, bien Luisi se formó conmigo, así que yo muy orgullosa de que me ponga, el tipo de pérdida que tiene por ileostomía. Es la cantidad que pierde. Cuando nosotros hablamos de más de 40 mililitros kilo día de pérdidas por ostomía, hablamos de que pierde muchísimo. Muy bien, Pame, pierde una barbaridad. En general, para los nutricionistas con pérdidas mayores a 40 mililitros kilo días tienen indicación de parenteral. Y por otro lado, este paciente no tenía indicación de alta institucional. Un paciente no se puede ir de alta con pérdidas mayores a 40 mililitros kilo día de pérdida por una ostomía, porque es de altísimo riesgo. Pierde más de lo que le entra. Entonces, no cumple la meta calórica exacto porque la pierde. Todo lo que ingresa está saliendo. No hay manera de que lo recuperen. ¿Está bien indicado el pecho a libre demanda? Sí, pero ese bebé tiene sed. ¿Sí? ¿Por qué tiene sed? Porque pierde. Está deshidratado permanentemente. Entonces, ostomías, diferentes tipos de ostomías desnutridos. ¿Por qué se desnutren? ¿Por qué están tan feas estas ostomías? Porque si perdemos más de esa cantidad, obviamente el paciente no va a tener la capacidad para nutrirse porque está perdiendo mucho. Nunca manden de alta a un paciente con pérdidas más de 40 mililitros kilo día. Y sí es necesario en un paciente de ostomía ver cuánto pierde. Si es agua, lo que pierde, pierde muchísimo. Si está desnutrido, pierde muchísimo, no necesitamos ni cuantificarlas. ¿Sí? Pero lo más importante que quería dejarles de esta charla es que en realidad los cierres post-NEC ahora se habla de cierres precoces. Los pacientes deben cerrarse las ostomías antes del alta institucional, no mandar a pacientes de alta con ostomía, porque se desnutren, pierden muchísimo, tienen riesgo de deshidratación, de convulsiones y de muerte. Para lo cual, por eso las nuevas guías, y fíjense que este artículo es del 2017, habla de cierre temprano, menos de 8 semanas, de cierre post-NEC, ¿sí? Sin complicaciones quirúrgicas. Entonces, un paciente que estuvo internado, que generalmente son los neonatos, que han estado mucho tiempo internados, deben cerrarse las ostomías antes de irse a alta ambulatoria para evitar ese tipo de pérdidas. Estamos tratamiento nutricional precoz y un seguimiento muy adecuado. Pierden mucho sodio. Entonces, acá les pongo, alto riesgo nutricional con pérdidas mayores a 40, requiere nutrición parenteral. Si ven la foto de esta bebé, fíjense las pérdidas a agua. Ahí debo tener 300, 400, 500 mililitros. Y pierden mucho, no solamente agua, pierden electrolitos, pierden zinc. Entonces, si yo miro este cuadrito, que es de un cuadrito de la facultad, las pérdidas en una caca de una ostomía pierde de 80 a 140 de sodio. Todo paciente con pérdidas por ostomía requiere aporte extra de sodio y cloro. ¿Sí? Entonces, se aporta cloruro de sodio extra. Y ahí van a ver las diferencias cuando es una pérdida gástrica, fíjense lo que pierde, que cuando es una colostomía que pierde prácticamente la mitad. Las colostomías pierden poco, pero lo que son las ileostomías y las yeyunostomías son de alto riesgo. Traten de cerrarla si el paciente está en condiciones. Y se cierran cuando el paciente está bien nutrido. Entonces, ¿cómo reponemos? Pérdidas, fíjense esta pérdida de acá abajo.
líquido, 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 ¿sí? Se reponen pérdidas, ¿sí? Yo calculo con el cuadrito anterior, según la cantidad de pérdidas, y repongo con cloruro de sodio al 20%, que tiene 3,4 mil equivalentes, pero lo más importante que quiero que aprendan es cómo lo controlan. ¿Cómo controlo si la cantidad de sodio que le estoy dando está bien o no? Lo controlo con un ionograma urinario. Porque para que tenga hiponatremia, la hiponatremia ya es tardía, perdió mucho sodio. Entonces, lo controlo con el sodio urinario, siempre el sodio urinario con respecto al potasio, que es en una orina aislada, tiene que ser el doble del potasio, o decimos sodio urinario más de 20 milimoles por litro. Con eso, ustedes van a ir reponiendo sodio, sodio, y el sodio es condicionante de crecimiento. En un paciente con ileostomía, no solamente este paciente no crecía porque tenía pérdidas altas, sino porque no tenía aportes de sodio y no tenía aportes de zinc, que son fundamentales en la reposición de la ostomía. Sin esas tres cosas, un paciente no va a aumentar de peso y nunca va a poder llegar al cierre de su ostomía, porque es un paciente desnutrido y los cirujanos me van a decir, Vanessa está desnutrido, no lo podemos ingresar a quirófano. Así que sodio, mucho sodio. Son pacientes que si serían grandes tienen avidez por el sodio y van a la heladera, pero si es un bebé no lo puede hacer. Y no se olviden que la lactancia materna es baja en sodio. ¿Hasta acá vamos? ¿Quieren hacer algún aporte, alguna pregunta o sigo con otro caso? Y ya es el último, no los vuelvo locos. Este es un cortito, un caso clínico cortito de una prematura, pero como lo veo muy frecuente quería ponerlo. 930 gramos, 29 semanas, tiene 3 meses de edad corregida y está tomando una fórmula anticólico porque se la indicaron. Y la mamá refiere que no tuvo lactancia materna desde el alta de la neonatología, por el estrés, por un montón de condiciones, por todo lo que había vivido en la neonatología. Entonces, si hablamos de fórmulas en esta situación, es qué fórmula le indicaría a Isabela en caso de ausencia de lactancia materna. A ver si alguien se anima. Ahí hay alguien. Me encanta cuando participa. Prematuro, Judy. Así, beso enorme. Y Judy, ¿te animás a decirme hasta cuándo? ¿Se animan a decirme hasta cuándo? ¿Hasta cuándo le damos la leche de prematuros? Esa creo que es la pregunta fundamental, ¿no? Bien. ¿Quién es Galaxy? Porque yo lo conozco y no le puedo nombrar por nombre. Entonces quiero saber porque me contestó todo perfecto. Hasta el año de vida. Sí, muy bien. Hasta el año, excelente. Ahí les muestro el cuadrito. Ya aprendieron. Chocha, feliz. Les dejo el cuadrito. Academia Americana de Pediatría recomienda hasta los meses de uso de edad corregida, fórmula prematuros, pero les dejo este cuadrito que hace una diferencia según qué peso de nacido tienen, ¿sí? O de edad corregida. Entonces dice, bueno, a ver, si es más de 2,5 kilos, lo dejamos un mes nomás. Ahora, si pesó menos de 1 kilo, hasta el año 9 a 12 meses de edad de vida. Y si es entre 1,5 kilos y 2 kilos, 3 a 6 meses. La realidad que como veo el metabolismo fosfocálcico de los prematuros, ¿sí? No hay manera de no dejársela a los 12 meses. A veces la cambio incluso cuando vienen a los controles a los 6 meses y tengo que reintroducir la fórmula de prematuros porque es la única manera de que la fosfatasa alcalina no la tenga en 2000. Tengo fosfatasas alcalinas y osteopenia del prematuro muy frecuentemente por falta de fortificadores de la leche materna, porque no se usó leche de madre y porque no se usó fórmula para prematuros oportunamente. Entonces después las tengo que dejar prolongadas. Y van a ver que cuando las usan adecuadamente y en estas edades, empiezan a corregir con el tiempo el fosfocálcico solo, sin que le tengan que dar suplemento de calcio, de fósforo y todos esos calculitos que antes hacíamos. Y vuelvo a repetir algo que saben que los que me conocen la odio, las fórmulas hidrolizadas, que la clásica Casmil, no están indicadas para los prematuros. Les encanta indicar Casmil a todos los pacientes, la verdad que tienen indicaciones muy específicas,
no están indicadas en prematuros, tienen muchísimo sodio, tengan mucha precaución, no es como la leche de madre, así que si es un paciente hipertenso, imagínense, si es un paciente cardiópata, imagínense la cantidad de sodio, si es un paciente displásico broncopulmonar, imagínense la cantidad de sodio, si es un ileostomizado no tendríamos problema, pero en esos casos no. Y así concluyo la charla y les digo muchas gracias. Y ahí los dejo que me pregunten todo lo que quieran o que hagan aportes. Todas las respuestas son correctas, todo lo que me escribieron. Excelente la exposición. No sé si alguien quiere ir preguntando algo en el chat o activar la cámara, el micrófono. Ahí me dicen gracias, gracias. Activen cámaras, hablen. Gracias, Lavir. Bueno, gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos por estar. Realmente, yo soy una agradecida de que tengan ganas de estar acá escuchando, de que se tomen su tiempo. Trato de tirarles todos los tips posibles, todo lo que sé, pero no tengan vergüenza de preguntar, y si no me preguntan por privado, ustedes ya tienen todos mi mail, todos tienen mi celular, pregunten. Lo importante es que todos trabajemos juntos por chicos más sanos, ¿no? Así que la idea es que no se nos pasen cosas. El mail está en la primera diapositiva. ¿Querés que te lo...? Ahora les pongo la primera diapositiva y les pongo mi Instagram, si quieren. A ver, esperen. Ahí está. Vamos a poner en grande. Ahí les dejé mi mail y está mi Instagram, y entonces se comunican conmigo cuando quieran, si no la mayoría... Cami también, gracias, Eli también. La charla anterior, ¿dónde la puedo ver? Ile, no sé, ¿la charla anterior está grabada? ¿La subieron? Eso lo respondes vos, no tengo idea. Perdón, Vanessa. Sí, Bueno, Dora de la Sociedad de Pediatría, ahora les respondo. están en el canal de YouTube de la SAP Río Paraná, ahí se pueden encontrar. De todos modos, pueden mandar un mail también a la Sociedad de Pediatría y les puedo pasar el link, pero en el canal de YouTube lo pueden ver. Bueno, me encanta, me encanta. Gracias por querer ver otra charla mía. Así que, bueno, para lo que necesiten, yo abierta para ayudarlos en lo que sepa. Siempre las cosas cambian, así que probablemente si les doy una charla en un año ya les cambie todo. Sonaste, me ponen, a mí me encanta. Ya los que me conocen, mi celular está 24 horas al día. Entonces yo soy... Así que bueno, sí, Galaxy, claro, bueno. Bueno, muchas gracias a todos, yo siempre una agradecida. Así que bueno, salven chicos, sí. La verdad que a mí me da mucho placer si ustedes logran con algunos tips evitar una convulsión, nutrir un chico, salvarlo. Nada, Así que bueno, un beso enorme a todos, gracias por estar, gracias por tomarse el tiempo para meterse en esta charla que a veces me pongo intensa por la pasión que tengo por lo que hago, así que beso enorme a todos, muchas gracias. Beso Muchas enorme. gracias, Vane. ¿Estamos? Bueno, gente, nos vemos en la próxima charla, el próximo encuentro es el 4 de noviembre. Después les haremos llegar todo